Se identificaba como esclavitud de bienes tangibles al esclavo que era propiedad de un dueño de esclavos. Esta característica distinguió a los esclavos de otras personas cuya libertad pudiera haber sido limitada, tales como prisioneros de guerra o criminales. A pesar de que a nivel internacional se han implementado normas y leyes en función de ejercer debidamente los derechos humanos, se puede decir que muchos países que todavía no han avanzado en los tiempos tienen estas particularidades que los hace pobres, y no solo eso, ejercen la esclavitud a través del mercado de mujeres, siendo las féminas las más afectadas. En este vídeo te revelaremos una información importante y completa de este país. Además te sumergirás en una aventura sorprendente. Quédate hasta el final y suscríbete para que seas parte de nuestra comunidad. Activa las notificaciones para que no te pierdas de otros vídeos. Myanmar, también conocido como Birmania, es un país del sudeste asiático que comparte fronteras con India, Bangladesh, China, Laos y Tailandia. Con una población de aproximadamente 54 millones de personas, Myanmar es un mosaico de diversas etnias, culturas y tradiciones. Su historia está marcada por una rica herencia cultural y religiosa, así como por conflictos políticos y sociales que han dado lugar a situaciones de crisis humanitaria. Myanmar se extiende sobre una superficie de 676,578 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el 40º país más grande del mundo. Su geografía es variada, con montañas, llanuras y ríos que atraviesan el país. El río Irrawaddy, uno de los más importantes, es vital para el transporte y la agricultura. Myanmar es también rico en recursos naturales, incluidos minerales como jade, rubíes y petróleo, lo que ha atraído tanto inversiones extranjeras como conflictos sobre la explotación de estos recursos. La historia de Myanmar es compleja y está marcada por la colonización británica en el siglo XIX, la lucha por la independencia en la década de 1940 y un prolongado periodo de régimen militar que comenzó en 1962. En 1980, las fuerzas militares asesinaron a más de 1000 manifestantes contrarios a la democracia. En 1990 se llevaron a cabo elecciones nacionales al Parlamento, pero los militares no reconocieron los resultados. Myanmar es un país de gran riqueza en reservas con una amplia base de agricultura. Asimismo, es líder en la producción de magníficas piedras, jade y teca. No obstante, el gobierno militar obstaculiza el avance de la economía y la población se encuentra cada vez más pobre. En mayo de 2008, el ciclón tropical Nargis impactó en Myanmar, derrumbando pueblos y amplias áreas de arroz. La muerte de más de 20.000 personas tuvo un impacto de más de 1 millón en su hogar, según las autoridades gubernamentales. A pesar de algunos intentos de democratización a partir de 2011, el país ha enfrentado una crisis política significativa desde el golpe militar de febrero de 2021. Myanmar es hogar de más de 135 grupos étnicos, cada uno con su propia lengua, costumbres y tradiciones. La mayoría étnica, los birmanos, predominan en el centro del país, mientras que otros grupos, como los Rohingyas, Karen y Kachin, habitan en las regiones periféricas. La religión juega un papel fundamental en la vida cotidiana. El budismo Theravada es la religión predominante, aunque también hay comunidades cristianas y musulmanas. A pesar de su rica cultura e historia, Myanmar enfrenta graves problemas relacionados con derechos humanos y esclavitud moderna. La explotación laboral y la trata de personas son problemas persistentes en el país. El trabajo forzado es una forma común de esclavitud moderna en Myanmar. Muchas personas son obligadas a trabajar en condiciones inhumanas en sectores como la agricultura, la pesca y la construcción. Los grupos étnicos minoritarios son particularmente vulnerables a esta explotación. A menudo son reclutados bajo falsos pretextos o mediante coerción. Descubrir la selva entre Tailandia y Myanmar fue siempre tan habitual como ilegal. En el lugar más humilde, las mafias de Birmania se las arreglaban con el fin de adquirir una mano de obra barata y sin documentos a su vecino más rico. Por su parte, el sendero a la inversa era transitado por jóvenes que carecían de recursos para satisfacer a las élites de Birmania en sus exclusivos establecimientos nocturnos. Un secreto indeleble entre ambas naciones que se disimulaban poco y mal. Aquellos que han ido a través de un río o de la selva han comunicado que lo habitual era asesinar a más o menos 5 personas, que solían ser soldados de los dos países, los alcaldes de la zona y al monje budista a cargo. Para muchos hombres chinos, particularmente de origen rural o de clase trabajadora, este desequilibrio de género significa que encontrar una esposa en China simplemente no es posible.
Como resultado, los hombres en China buscan esposas en el sudeste asiático, especialmente en la vecina Myanmar. Pero también abrió un nuevo mercado en el que las niñas de Myanmar son vendidas para matrimonios forzados con hombres chinos. La mayoría de las veces, sus traficantes son sus propios padres. La trata de personas también es un problema alarmante en Myanmar. Las mujeres y los niños son especialmente susceptibles a ser víctimas de redes de trata que los explotan sexualmente o los utilizan como mano de obra forzada. Muchas víctimas provienen de comunidades empobrecidas y buscan oportunidades laborales que terminan convirtiéndose en situaciones de esclavitud. En Myanmar, las mujeres han experimentado diversas violaciones de los derechos humanos. Las autoridades militares han sido encarceladas por causas políticas, las han torturado y violado, las han sometido a trabajo forzado y asistencia forzada, entre otros abusos. Asimismo, las mujeres han desempeñado un papel activo en la vida política y económica de la nación. Se trata de ellas quienes se encargan de la administración familiar y colaboran a largo plazo con sus familiares en granjas familiares y pequeñas empresas. Las mujeres han estado a cargo del movimiento en favor de la democracia iniciado en 1988. Muchas de ellas desempeñaron un papel activo como estudiantes o como líderes en los partidos de oposición. No obstante, el gobierno no permite la existencia de organizaciones no gubernamentales, ONG, locales, de modo que el país carece de organizaciones de mujeres, excepto las establecidas por el gobierno militar de Myanmar, el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo. Los conflictos armados en las regiones periféricas del país han llevado a desplazamientos masivos y a situaciones donde las comunidades son forzadas a trabajar para las fuerzas armadas o grupos insurgentes. Esto perpetúa un ciclo de violencia y explotación que agrava aún más la situación humanitaria. La comunidad internacional ha condenado las violaciones de derechos humanos en Myanmar, pero las respuestas han sido limitadas y muchas veces ineficaces. Las sanciones económicas impuestas a líderes militares no han logrado cambiar significativamente la situación sobre el terreno. Las organizaciones no gubernamentales, ONG, trabajan arduamente para ayudar a las víctimas, pero enfrentan desafíos significativos debido a la represión del gobierno. La situación de los derechos humanos en Myanmar se ha convertido en una realidad que nunca ha terminado, apartada de los espacios de atención que se brindan a las políticas internacionales. Desde la última ocasión en la que me dirigiera a este consejo en septiembre pasado, el conflicto armado ha progresado y se ha extendido a prácticamente todos los lugares del país. 3 años de régimen militar han ocasionado, y siguen ocurriendo, niveles insoportables de sufrimiento y crueldad para el pueblo de Myanmar. 3 años de operaciones militares concebidas con el fin de reprimir, aterrorizar, deshumanizar y destruir. La restricción del derecho de las personas a elegir de manera libre a sus líderes civiles. La expresión de todos los medios de oposición y disenso. Se trata de un abuso total de poder con total impunidad. La profundidad de esta crisis, la cual afecta a todas las esferas de la vida, es emblemática de la falta de respeto continua por las normas democráticas y las libertades fundamentales. El desarrollo está en caída libre. Los conflictos proliferan. La cifra de víctimas va en ascenso. Sin embargo, Myanmar es un país de contrastes. Una tierra rica en cultura y recursos naturales que enfrenta serios desafíos relacionados con derechos humanos y esclavitud moderna. La situación actual exige atención urgente tanto a nivel local como internacional para abordar estas crisis humanitarias y promover un futuro más justo y equitativo para todos los ciudadanos birmanos. La lucha por los derechos humanos y la dignidad en Myanmar continúa siendo un tema crítico que requiere un enfoque multidimensional y sostenido. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. No olviden darle like al canal y suscribirte para que no te pierdas más aventuras conociendo por el mundo. Activen las notificaciones para seguir atentos al contenido. ¡Hasta pronto!